Arribó al país la barcaza de generación eléctrica que fue contratada para enfrentar la crisis energética. Está anclada en las costas peninsulares antes de ser ubicada en el sur de Guayaquil, donde será conectada. A 26 años de cárcel fueron sentenciados los ex policías, acusados de desaparecer a 3 personas durante un asalto en una farmacia, ocurrido en noviembre de 2003, en Guayaquil. Más del 80% de los 70 postulantes del concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia solicitaron la recalificación de sus pruebas teóricas. Cae uno de los sicarios más peligrosos de la Juan Montalvo al norte de Guayaquil. Se trata de un adolescente de 16 años, acusado de participar en al menos 5 hechos violentos. Sujetos asesinaron a tiros a un taxista al sur de Guayaquil. Otra persona resultó herida. En lo internacional, Fiscalía de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal contra los opositores María Corina Machado y Edmundo González por presunta instigación a la insurrección. Así empieza la noticia, emisión estelar. Buenas noches y qué gusto iniciar una nueva semana de trabajo junto a ustedes. Empezamos con noticias de Crónica Roja. Un taxista murió y su pasajero quedó gravemente herido luego de ser atacados por antisociales cuando se movilizaban por las calles Bogotá y José Vicente Trujillo al sur de Guayaquil. Taxista Marco Vinicio Guamán Quisña, de 46 años de edad, la tarde de este lunes movilizaba a un cliente por las calles Bogotá y José Vicente Trujillo, al sur de la ciudad. El usuario había retirado una cantidad de dinero en una entidad bancaria cuando ambos fueron interceptados por 2 sujetos que estaban en una motocicleta. Le estaban prosiguiendo con el robo, le procedieron a disparar. Los dos eran compañeros de la misma compañía de taxis. Estaban con camiseta celeste de taxistas mismos. Y el que dispararon estaba más grave, era el conductor del taxi. Los 2 ciudadanos tenían heridas provocadas por los disparos, siendo trasladados a casas asistenciales. El conductor del taxi llegó sin signos vitales al hospital Teodoro Maldonado, al tener una bala alojada en el lado derecho del abdomen. Mientras que el pasajero Luis Enrique D.A., de 68 años de edad, fue llevado a cirugía por las lesiones causadas por el paso de las balas en el estómago. Su pronóstico es reservado. Este último tenía antecedentes penales, mientras que el fallecido no. No, mi hermano hacía la carrera nada más. A él, al pasajero, le robaron. Mi hermano como mi padre. El hecho violento fue captado por las cámaras de videovigilancia de la ciudad, ubicadas en este sector. La Policía Nacional investiga ahora el caso para confirmar si el móvil del crimen efectivamente fue el robo, informó Maite Morán. 3 cuerpos maniatados fueron encontrados en el bypass del cantón Yaguachi, en Guayas. Las víctimas presentaban heridas de arma de fuego y no han sido identificadas. Hasta la morgue del Cantón Milagro fueron llevados los 3 cuerpos que fueron encontrados poco antes de las 6 de la mañana de este lunes en el bypass de Yaguachi. Se trataba de 3 hombres, desconocidos por quienes habitan en los alrededores del lugar del hallazgo. Los 3 fallecidos estaban amarrados de pies y manos, y uno de ellos estaba en medio de un canal de riego. Para poder rescatarlos se necesitó de la colaboración del cuerpo de bomberos. Luego de las pericias en el sitio y al no encontrarles ningún tipo de documento que ayude a identificarlos, los cuerpos que también presentaban heridas de arma de fuego fueron levantados y retirados del sitio. El reporte policial preliminar revela que los moradores de la zona escucharon disparos en la madrugada y el sonido de varios vehículos con dirección hacia el puente que conduce al Cantón Durán. En Milagro informó Miguel Laje. Cae uno de los sicarios más peligrosos de la Juan Montalvo al norte de Guayaquil. Se trata de un adolescente de tan solo 16 años acusado de haber participado en al menos 5 hechos violentos en los últimos meses, entre ellos disparar a 3 integrantes de una familia. Aquí lo ven en acción,
con pistola en mano el pasado 23 de julio en la cooperativa Juan Montalvo. De aquí está esposado en el distrito Florida. Tiene 16 años y ha estado en la mira de la Policía Nacional por este crimen del hombre que fue acribillado luego de dejar a su hija en la escuela por sicarios que se movilizaban en una mototaxi. Pero no ha sido el único caso en el que ha estado implicado. Este menor de edad es parte de una estructura criminal, la misma que ha venido operando por una supuesta pugna de territorios y el que ha participado en al menos 4 hechos violentos de lo que tenemos nosotros registros. Como escucharon, aún le faltan 2 años para llegar a la mayoría de edad y no le tiembla la mano a la hora de quitarle la vida a un ser humano. El último caso ocurrió este fin de semana. Aquí 3 personas quedaron heridas con impactos de bala, entre ellos una niña. Ocurrió en la cooperativa 23 de julio, en el mismo sector del norte de Guayaquil. De acuerdo a información que él mismo manifiesta, es que estaban en una pugna de territorios entre 2 bandas y esta familia sería parte o tendría relación con la otra banda delictiva. A la cadena, ya. Lo capturaron en uno de los 7 allanamientos que ejecutaron en diferentes sectores de la ciudad. No hay nadie aquí. Estaba en un hotel con su conviviente, también menor de edad, y un niño. Ahora él pasará a manos a un juez y fiscal de turno para que determinen su situación legal. Es parte de la descomposición social que tenemos, que han sido captados por estas estructuras y eso es como por ejemplo la consecuencia de estas actividades criminales que realiza este joven aquí en el territorio. Mientras que los agentes policiales continúan buscando al resto del grupo delictivo, que incluye a sicarios, informó Charlie Pisa. 5 reos se fugaron del Centro de Privación de Libertad Manaví número 4. En menos de 15 días es la segunda fuga que se registra en ese centro penitenciario conocido como Los Rodeos. 5 reos se fugaron este lunes del Centro de Privación de la Libertad Manaví número 4, conocido también como el Rodeo de Puerto Viejo. Esto ocurre pese a que la provincia permanece en estado de sección. Policía Nacional el día de hoy tuvo conocimiento aproximadamente a las 08:38 exactamente de que posiblemente había una fuga de varias PPLs del interior del CRS de acá del Rodeo. Tras la alerta, policías y militares desplegaron operativos de búsqueda de los prófugos que hasta el cierre de este reporte no habían sido recapturados. Se recibió la alerta a través del 911 indicando que en el Centro de Privación de Libertad del Rodeo existía la fuga de 5 PPLs que no se encontraban al momento de realizar el respectivo conteo. En menos de 15 días es la segunda fuga de reos que se registra en este centro carcelario. El pasado 25 de julio, 3 personas privadas de la libertad de alta peligrosidad evadieron los controles de la cárcel. Ellos tenían sentencias por asesinato. De manera inmediata, personal policial que se encuentra de servicio permanente en el perímetro externo o anillo externo de seguridad en el Centro de Privación de Libertad del Rodeo activó los protocolos que se realizan en estos casos. El Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores informó que la denuncia ya está en la Fiscalía Provincial para que se investigue el caso y se determinen responsabilidades. Tengo entendido de que el director se pronunciará porque es responsabilidad del director la parte interna del Centro de Rehabilitación Social. La cárcel del Rodeo tiene alrededor de 2.000 personas privadas de la libertad, la gran mayoría vinculada con la organización criminal Los Choneros. Desde la provincia de Manaví, informó Wendy Delgado. Un operativo efectuado a 250 millas náuticas de la isla San Cristóbal en Galápagos logró el decomiso de 2 toneladas de droga. Autoridades indicaron que el alcaloide era transportado en una embarcación con 3 motores fuera de borda. La embarcación fue observada a 250 millas náuticas de la isla San Cristóbal en el archipiélago de Galápagos. Su inusual movimiento avisoraba que algo extraño transportaba en alta mar. Personal de la Armada del Ecuador procedió a interceptarlos y descubrieron el cargamento ilegal. En ejecución de operaciones de vigilancia y control marítimo con unidades navales y aeronavales, aproximadamente 250 millas náuticas de la isla San Cristóbal y 360 millas náuticas del continente, realizó la interceptación de una embarcación. Alrededor de 57 bultos rectangulares transportaba la nave.
los cuales estaban envueltos en sacos de yute. Con 57 bultos de igual tamaño y uno de menor tamaño, con presuntas sustancias catalogadas sujetas a fiscalización y con un peso estimado de 2 toneladas. La embarcación, informaron las autoridades, también estaba tripulada por 3 hombres, mismos que fueron detenidos para investigaciones. 2 de nacionalidad ecuatoriana y 1 de nacionalidad colombiana. Desde las Fuerzas Armadas indicaron que dicho cargamento estaría valorado en más de $60 millones en el mercado norteamericano y que aparentemente la embarcación tenía como objetivo contaminar en alta mar los contenedores de algún barco exportador, informó Mauricio Sánchez. En su informe semanal, el bloque de seguridad confirmó que en Manabí aumenta la pugna de territorio de 2 organizaciones delictivas vinculadas a los últimos crímenes registrados en esa provincia. Las autoridades también destacaron que están tras la pista de la organización que extorsiona con panfletos. El bloque de seguridad confirmó esta semana que en Manabí aumentó la violencia con la que 2 organizaciones criminales se disputan el control de actividades ilícitas. Este sería el móvil del crimen de Patricio García, alias El Puerco, asesinado dentro del hospital del IES en Manta. Sabemos que el occiso era miembro de la organización Los Choneros y quien lo ajustició, miembro de la banda de Los Lobos. Continúan entre estas 2 bandas desesperados por el control de territorio. Esta disputa también se extiende a otros cantones donde se han registrado varios crímenes, entre ellos la de un joven que fue mutilado y cuyo cadáver fue dejado por partes este fin de semana en Puerto Viejo. Específicamente en el sector del Florón, en la ciudad de Puerto Viejo, en donde también se han suscitado eventos de muertes violentas que obedecen a represalias entre los mismos grupos armados organizados que tenemos acá en la provincia. Las autoridades también le siguen los pasos a los Pepes y su presunta vinculación al crimen de Ferdinand Cedeño, un empresario ejecutado la madrugada de este domingo en Manta. Ha habido un sinnúmero de levantamiento de informaciones que están y vinculadas a hechos de extorsión por cantidades económicas y sobre todo los pies de firma tienen los denominados grupos Los Pepes. A nivel nacional, más de 193.000 operaciones ha ejecutado el bloque de seguridad. Armas letales 2.700, municiones 212.000, sustancias sujetas a fiscalización 71 toneladas, combustible 270.000 galones, dinero decomisado 1,5 millones, explosivos 73.700. En cámaras, Eduardo García desde la provincia de Manabí, informó Wendy Delgado. Arribó al país la barcaza de generación eléctrica contratada para enfrentar la crisis energética. Por ahora está anclada en las costas peninsulares antes de ubicarse en el puerto de Guayaquil, desde donde será conectada para la generación de electricidad. A las costas del Cantón Salinas se puede visualizar la barcaza de generación eléctrica que contrató la Corporación Eléctrica del Ecuador, CELEC, para enfrentar el estiaje que se avecina en septiembre y que normalmente se extiende hasta el mes de marzo del próximo año. La barcaza turca de nombre Emre Bey de la empresa Carpo Worship arribó al país el 4 de agosto, proveniente de Panamá, desde donde zarpó el viernes anterior. El costo de alquiler de esta barcaza es de $115 millones. El ministro de Energía y Minas, Antonio Golgabés, confirmó que se adjudicó el contrato para implementar un total de 250 megavatios en el Sistema Nacional Eléctrico. Se pudo conocer además que este día martes, una comisión de la Dirección Nacional de los Espacios Acuáticos, acompañados de representantes de CELEC, arribarán a la barcaza para realizar una inspección antes de su traslado al puerto de Guayaquil, desde donde se tenderá un cable a tierra para la generación eléctrica. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. A 26 años de cárcel fueron sentenciados los ex policías acusados de desaparecer a 3 personas durante un asalto en una farmacia ocurrido en noviembre del año 2003. La resolución del juez también incluye el pago de una multa de $237.000 como indemnización a las víctimas. Este lunes 5 de agosto en la Corte Nacional de Justicia se realizó la reinstalación de la audiencia de juzgamiento de los ex policías Aurelio Chila, Rodrigo Ceballos, Orlando Villacrés y Eric Salinas,
quienes fueron acusados por presunto plagio y desaparición forzada de 3 víctimas en una farmacia de Guayaquil ocurrida en 2003. El tribunal, conformado por los jueces Felipe Córdoba, Javier de la Cadena y Julio Inga, sentenció a 26 años de cárcel a los 4 exfuncionarios por la desaparición forzada de Johnny Elías Gómez Balda, César Augusto Mata Valenzuela y Erwin Daniel Vivar Palma. El caso ocurrió en noviembre de 2003, donde se registró un asalto en una farmacia al norte de Guayaquil, y tras la intervención de la policía, 8 personas fueron ejecutadas y 4 más resultaron desaparecidas. En 2016, la Fiscalía informó que uno de los desaparecidos, Erwin Vivar, fue encontrado en Venezuela y rindió su testimonio, lo que sirvió como base para que Fiscalía acuse a los ex policías de este delito. Vivar señaló que tras detenerlos, los trasladaron a la policía judicial, en donde los torturaron. Posteriormente fueron arrojados al estero Salado, en donde los balearon. Vivar sobrevivió al cubrirse con el cuerpo de otra de las víctimas cuando les disparaban. La resolución del tribunal señala además que los ahora sentenciados deberán pagar una multa de 800 salarios básicos unificados, es decir, $368,000, además de medidas de reparación para los familiares de las víctimas. Asimismo, la Policía Nacional, en un plazo no mayor a 30 días, deberá presentar disculpas públicas a las víctimas. Por otro lado, en el sitio donde ocurrieron los hechos, se deberá colocar placas en conmemoración con sus nombres, y en la página web de la Comandancia de la Policía se deberá publicar por un lapso no menor a 2 años el contenido de la sentencia emitida por este tribunal, informó Miguel Ángel Bedoya. Más del 80% de los 70 postulantes del concurso de jueces y conjueces de la Corte Nacional de Justicia solicitaron la recalificación de sus pruebas teóricas. Hasta este sábado, 10 de agosto, el Pleno del Consejo de la Judicatura deberá conocer el informe que determinará cuántos pasarán a la segunda fase de la oposición. De los 226 que se postularon a la Corte Nacional, solo 70 pasaron la fase de méritos y prueba de confianza. Desde este fin de semana, los tribunales de expertos de la Academia empezaron la recalificación del examen teórico, solicitada por 59 postulantes. 1000 preguntas de carácter general, de la cual se toma un 40%, es decir, 40 preguntas para los postulantes, y luego 1000 preguntas por cada materia, de tal manera que el conjunto de preguntas que se desarrollaron fueron 6000. Esa prueba equivale a 20 puntos que se sumarán a los 50 de la etapa de méritos. Quienes superen los 50 continuarán con el examen práctico, cuya validez es 30 puntos. Los que no lleguen a 50 serán excluidos. Sobre la investigación de Fiscalía por presunta concusión en el proceso, la consejera Goyes afirma que eso no empaña el concurso. Porque ni la propia investigación se abre como que si hubiese un hecho consumado. Entonces eso incluso se habla en la denuncia de que se lo habría dicho en algún lugar. Buscan elegir a 10 jueces y 15 conjueces nacionales, pero el déficit de funcionarios no solo se afinca en la Corte Nacional, sino en Guayas. Jueces de primer nivel han sido promovidos a la Corte Provincial por un proceso de selección. Y el problema que nos encontramos ahora es que ¿quién cubre estos puestos que quedan en el primer nivel? Estamos trabajando en dimensionar cuáles son las unidades que tienen mayor carga procesal, de tal forma que nos permita que la atención a la ciudadanía sea más efectiva, ¿no? Para incorporar a un juez, a una jueza, necesitamos hacer concurso. Y eso no lo podemos variar. El sistema judicial entre dos aguas, en un baño de transparencia, y la falta de jueces en las unidades jurisdiccionales, informó Jorge Escobar. 22 horas con 19 minutos y es momento de un corte comercial, pero cuando regresemos de esta pausa les contaremos sobre las mesas de diálogo que iniciarán esta semana para la conformación del nuevo Código Laboral que busca modernizar los sistemas de contratación. Quédese con nosotros.
La Fuerza de Tarea Conjunta Manabí continúa en la lucha contra los grupos terroristas. Acompañamos a las Fuerzas Armadas durante sus operaciones en dicha provincia, cuyos habitantes esperan que la violencia no se active otra vez. Hemos capturado 160 personas, todas ellas con antecedentes penales. Se lo contaremos este martes 6 de agosto en La Noticia, emisión estelar. Estamos de regreso con más información para todos ustedes, queridos amigos. Conductores de buses en Flor de Bastión, en Guayaquil, piden resguardo a la Policía Nacional ante los últimos ataques armados que han sido víctimas en zonas cercanas a La Ladrillera. Aquí los detalles. Primero fue una amenaza, y luego se concretó lo que les dijeron de forma verbal y en un panfleto, que iban a atentar contra ellos. Son los conductores al menos 5 líneas de transporte urbano del noroeste de Guayaquil, que cubren la ruta desde La Ladrillera y Flor de Bastión hasta el centro y norte de la urbe. Pero asimismo hace pocas semanas se han reportado otros casos en los que sus vidas han estado en peligro, y eso les preocupa al momento de iniciar o culminar cada jornada. Manifiestan que desde hace meses les obligan a pagar la cuota mensual como vacuna extorsiva, sin que nadie haga algo por desarticular estas agrupaciones delictivas. ¿Hasta dónde entran ustedes? Hasta allá, hasta la réplica. ¿Cómo está la situación por ahí? Bueno, tiene que cuidarse uno, no anda tan tarde tampoco. Que yo soy chofer nomás, pero ya lo que saben toda la situación son los dirigentes. Tendría que darnos rueda policial porque hay problemas bastantes, allá hay bastantes problemas. Por su parte, los pasajeros también expresan lo que les cuentan los choferes y lo que viven ellos en estos sectores de la ciudad. ¿Dónde es la 49 exactamente? Al fondo de la Flor de Bastión. ¿Qué bloque es ese? Es el bloque 9, está bloque 8, bloque 7 por ahí. ¿Están extorsionando los buses? Sí, las casas, toditas las casas, todas las extorsiones. ¿Han matado conductores de buses allá? Sí, claro. Y de este tema le consultamos a Napoleón Cabrera, presidente nacional de la Confederación de Transporte Terrestre, que estuvo en la mesa de seguridad ese lunes, en la que también participaron autoridades de gobierno. No hemos conocido, todavía no nos ha llegado ninguna información al respecto. Bueno, entendemos que la dirigencia nos planteará, la dirigencia local nos hará llegar a la dirigencia nacional algunas alternativas que nosotros deberemos gestionarlo dentro de esta mesa técnica. En tanto, ellos por acá seguirán con una mano en el volante y otra en el corazón, ante los sustos de ver a personas armadas que se acercan a sus unidades, informó Charlie Pisa. Revisemos noticias del ámbito internacional. La Fiscalía de Venezuela anunció la apertura de una investigación penal contra los opositores María Corina Machado y Edmundo González por presunta instigación a la insurrección, luego de que ambos llamaron a policías y militares a parar la represión por la que acusan al presidente Nicolás Maduro. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, a través de un comunicado anunció que investigará una supuesta incitación a las fuerzas del orden a desobedecer las leyes. Esto luego de que los líderes de la oposición, María Corina Machado y el candidato presidencial Edmundo González, pidieran a los uniformados hacer respetar los resultados de las elecciones. Entre los delitos que se nombran en el documento colgado en Internet está la usurpación de funciones, difusión de información falsa para causar zozobra, instigación a la desobediencia de las leyes, instigación a la insurrección, asociación para delinquir y conspiración. Por otra parte, sobre la situación en Venezuela, este lunes se pronunciaron España, Francia, Italia, Alemania, Países Bajos, Polonia y Portugal, indicando que deben hacerse públicas las actas de las pasadas elecciones. Mientras tanto, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, aseguró que la aplicación de mensajería instantánea WhatsApp está siendo usada dentro de su país para amenazar a militares y policías, por lo que pidió a la población que eliminen la plataforma de manera voluntaria. Yo voy a romper relaciones con WhatsApp. Porque WhatsApp la están utilizando para amenazar a Venezuela. Y entonces yo voy a eliminar mi WhatsApp de mi teléfono para siempre. Informó Maite Morán. Iré a
Representantes de organismos venezolanos en Ecuador se reunieron con el gobernador del Guayas y delegados de entidades del Estado para tomar acciones que los beneficien en varios temas sociales. El gobernador de la provincia del Guayas, Vicente Aguad, junto con otras autoridades, se reunieron en una mesa de trabajo con representantes de la comunidad venezolana que reside en Ecuador para atender varias solicitudes que tienen en diferentes ámbitos sociales. Esta gobernación es de puertas abiertas y la comunicación tiene que ser constante. Cuando me buscaron a mí, me mencionaron que querían conversar sobre temas sociales, sobre temas de seguridad y tenemos que trabajar en conjunto. Entre los puntos acordados, destacan coordinar con la Policía Nacional para garantizar la seguridad en las brigadas médicas que ejecutan diferentes fundaciones. Regularización de adultos y niños que han ingresado al país sin permiso del padre. En septiembre se publicará un decreto de Cancillería que abordará temas clave para los ciudadanos venezolanos. Se coordinará acciones con la CENESID para facilitar el ingreso a estudios universitarios. Y se trabajará en la validez temporal de cédulas venezolanas caducadas. Puede aceptarse la cédula venezolana vencida, que no había sido aceptada, y realmente lo hacemos en vista de lo que está sucediendo por no tener representación diplomática de los consulados acá. Referente a este tema, se consultó al Ministerio de Educación sobre varias denuncias de alumnos venezolanos que tendrían imposibilidad de culminar sus estudios y confirmó que sí lo podrán realizar con normalidad. Y si se presenta alguna novedad, se brindará el apoyo necesario, informó Daniel Lalama. Un humilde trabajador que se desempeñaba vendiendo helados en un triciclo perdió la vida tras ser impactado por un bus en Machala, provincia de El Oro. El hombre terminó arrollado por el pesado vehículo. Sobre el asfalto de esta avenida ubicada en la parroquia El Cambio, quedó el cuerpo sin vida de Luis Felipe Correa Quirola, quien fue arrollado mientras estaba parqueado en su triciclo. Se suscita un accidente de tránsito aquí en la avenida ferroviaria, a la altura de lo que es el Fuerte Militar Bolívar. Una persona, como producto del mismo, una persona fallecida. Según versión de moradores, indican que se trataría de un bus. Según testigos, fue un bus de transporte de pasajeros quien ocasionó la muerte del infortunado hombre quien esperaba a un costado de la acera. Tras el suceso, el conductor aceleró y se dio a la fuga dejando el cuerpo tirado en la calle. Comenta que el señor estaba estacionado y ha venido el bus y se lo lleva. Le choca por la parte trasera y se va por debajo del bus. Familiares protagonizaron escenas de dolor al ver a su ser querido ya sin vida. Los agentes del Servicio de Investigación en Accidentes de Tránsito realizaron el peritaje para iniciar con la investigación. Por el momento, aquí en la parte de atrás hay una cámara del ECU 911, se desconoce si está en funcionamiento o no, pero de igual manera ya los peritos están procediendo ya a hacer la verificación y levantamiento de todos los indicios para proceder a dar con el causante del posible hecho. La víctima de 62 años, quien era conocido como Pupito, vendía helados a la salida de los centros educativos y al momento de la tragedia se dirigía a uno de ellos, según comentaron los amigos. Familiares exigieron a las autoridades buscar al causante del accidente que dio muerte a su ser querido y pague con cárcel, informó Richard Ceballos. Un accidente múltiple se registró en el puente de la Unidad Nacional en el sentido entre Durán y La Puntilla. El suceso dejó 7 vehículos afectados y 2 personas lesionadas. La novedad se registró a las 8:30 de este lunes. Según la información preliminar, el bus de la cooperativa Panorama habría presentado fallas mecánicas. El conductor no logró frenar y se fue encima de un taxi amarillo. A su vez, lo terminó estrellando contra otro bus que iba adelante. Es decir, el transporte amarillo quedó aplastado entre los 2 vehículos grandes. Esto generó una reacción en cadena chocando contra otros automotores. En total, se registró 7 vehículos afectados. O sea, a mí me impactó el bus de la Panorama y ahí ahí se fue encima de otro bus que ya se lo llevaron. 2 personas salieron lesionadas, golpeadas, producto también de este siniestro de tránsito, los cuales inmediatamente se llamó al cuerpo de bomberos para que sean trasladados hasta una casa asistencial.
La situación provocó una extensa columna vehicular que llegó hasta el cantón Durán. El congestionamiento se extendió a poco más de una hora, hasta que personal de tránsito, miembros del cuerpo de bomberos y la participación de varias grúas permitieron aperturar la circulación normal sobre ese tramo del puente de la Unidad Nacional, en el sentido entre Durán y La Puntilla. Inmediatamente tomamos acciones al respecto y habilitamos 2 carriles, el carril derecho y el carril izquierdo, para poder agilitar y dar movilidad y descongestionar en lo posible. Agentes de la Comisión de Tránsito del Guayas retuvieron al conductor del bus de la Panorama para investigaciones. Sí, los vehículos involucrados en este accidente van en calidad de retenidos al Centro de Detención Vehicular de Comisión de Tránsito del Ecuador a órdenes de la... Gracias por preferirnos, queridos amigos. Esta semana iniciarán las mesas de diálogo para la conformación del nuevo Código Laboral que busca modernizar los sistemas de contratación. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, anunció que hay una propuesta sobre la jubilación patronal. Escuchen con mucha atención. Atrás quedó la infructuosa pregunta de la consulta popular sobre el trabajo por horas, pero la ministra Ivonne Núñez afirma que la construcción de la reforma laboral empieza esta semana. Las 12 mesas de debate para iniciar el nuevo Código del Trabajo en el Ecuador. Esto lo estamos trabajando directamente con la Comisión de lo Laboral y serán ellos que en su momento convoquen el día, la hora y el lugar. Un consenso popular afirma para actualizar los sistemas de contratación y algunos beneficios vigentes, como la jubilación patronal, exclusiva para colaboradores que se mantuvieron por más de 20 años en la misma empresa. Ese valor puede ser trasladado a la empresa donde va a continuar trabajando, es decir, si trabaja en una empresa durante 10 años, ese valor acumulado, que ha sido el aporte de empleadores y de los trabajadores, se traslada a la nueva empresa. Desde el Consejo Directivo del IES lo miran con prudencia. Eduardo Peña también socializa un proyecto de ley para salvar al IES. Seguramente habrá que revisarlo, pero te repito, esto va a ser producto de mesas técnicas con los involucrados. Léase la academia, los gremios, los sindicatos. Mientras, el Ejecutivo sigue contando las nuevas contrataciones en los 7 meses de vigor de la Ley para la Eficiencia Económica y Generación de Empleo Joven. Hasta finalizar el mes de junio, de estos 330.000, 170.000 pertenecen a jóvenes comprendidos entre los 18 y 29 años de edad. Informó Jorge Escobar. Un ciudadano fue perseguido y asesinado dentro de una casa en Flor de Bastión, noroeste de Guayaquil. Mientras que en Pascuales, un cadáver fue hallado flotando en la orilla del río Daule. El cuerpo presentaba un orificio de ingreso de proyectil. Fue un ciudadano que en horas de la tarde de ese lunes acudió a botar basura, quien además se asustó al ver unas piernas y brazos que flotaban en el río Daule, cerca de la orilla en Pascuales. Se acercó y vio que se trataba de un cadáver y llamó inmediatamente a la Policía Nacional. Era un hombre de aproximadamente 30 años y entre sus prendas de vestir tenía una camiseta y pantaloneta. Utilizaba zapatos tenis y en sus muñecas tenía pulseras y un reloj. En las inspecciones del cuerpo, los uniformados de criminalística detectaron en el tórax que había un ingreso y salida de proyectil, del que se presume acabó con su vida y posteriormente fue lanzado a estas aguas. La tarea de retirarlo en medio del lodo no fue nada fácil. Cerca del malecón estaban familias que habitan en este sector de Pascuales, quienes fueron testigos del trabajo forense de los uniformados. La víctima no fue identificada en ese lugar. Mientras que en horas de la noche en el bloque 6 de Flor de Bastión, un hombre apareció corriendo por esa calle y sicarios lo venían siguiendo. Él alcanzó a ver una puerta abierta y entró a esa casa, y atrás de él los asesinos, que en el interior de ese domicilio le quitaron la vida de varios disparos. No, él no vive, se metió nomás. Ahí lo acribillaron, Los habitantes de este sector del noroeste de la ciudad y los propietarios de la vivienda se mostraron sorprendidos por el hecho violento perpetrado en ese lugar. Asimismo, se investigan las motivaciones de este crimen, informó Charlie Pisa. Así finalizamos, queridos amigos, una hermosa semana para todos ustedes. Ya tienen muy buena